Hola gente, bienvenidos a un nuevo video Buscando Fauna. Hoy nos vinimos a la República de los Niños, que después de casi 7 meses reabrió sus puertas, así que bueno, nos vinimos a disfrutar del día y a ver qué nos encontramos. La primera especie que pudimos filmar en la salida fue esta parejita de pato de collar. Como lo indica su nombre, este pato se diferencia del resto por poseer un collar blanco en su cuello, contrastado con una banda negruzca que va desde la corona hasta el dorsal del cuello y que luego se bifurca hacia los costados. Esta ave tiene un claro dimorfismo sexual. El macho es el más llamativo y posee las características distintivas de la especie, mientras que la hembra es parda con líneas blancas en la ceja, en la parte auricular, mandibular y en el cuello. Estos patos no son muy gregarios, siendo muy común verlos en parejas como en esta ocasión. El pato de collar es un ave común que se distribuye desde el sur de Brasil y este de Bolivia hasta el centro de la provincia de Buenos Aires en la Argentina. En la laguna del parque nos encontramos con varios ejemplares de biwa. Los manchones grises en el plumaje de este ejemplar nos indica que es un individuo inmaduro. Esta especie carece de una glándula uropigia bien desarrollada. Esta glándula es la que usan las aves para aceitar e impermeabilizar las plumas. Por esto mismo es que vemos en este caso cómo este ejemplar de biwa se seca al sol abriendo y sacudiendo sus alas. El biwa puede bucear hasta unos 7 metros de profundidad y permanecer en el agua entre 20 a 40 segundos.
Otra especie que nos encontramos en la laguna es a la garza bruja. A esta garza la identificamos, entre otras cosas, por su corona, nuca, espalda y lomos negros, sus alas y colas grises y su vientre blanco. También por poseer 2 o 3 plumas blancas acintadas como varas desde la nuca. Otra cosa que resalta en esta ave es su iris de color rojo. La especie más abundante en el lugar era el cuervillo cara pelada. Caracterizamos a esta ave por su pico rosáceo y por su frente y área ocular desnuda y también rosácea. Habita en humedales y pastizales cortos y es muy común verlos posados en árboles secos. Otra especie residente y común en la laguna es la garcita blanca. En época reproductiva, esta garza presenta un plumaje largo tanto en el pecho como en la cabeza, que se denominan egretas.
Se alimentan de pequeños peces que captura con su largo pico a modo de arpón, pero también puede alimentarse de cualquier animal pequeño como anfibios, reptiles o roedores. Nidifican en juncales o sobre árboles que se encuentran cubiertos por agua. Construye su nido de juncos y ramas. La otra especie de anátido que registramos en el lugar fue el pato barcino. A diferencia del pato de collar, estos patos no poseen dimorfismo sexual. Es un pato muy común que se lo encuentra en parejas o en bandadas no muy numerosas, frecuentando todo tipo de espejos de agua. También pudimos ver a esta gallareta chica, un ave acuática que no es un pato, ya que pertenece a la familia de los rálidos. Para diferenciarlo de otras especies tenemos que observar su redondeado escudete amarillo, seguido de un pico también amarillento. No todos fueron aves, ya que pudimos observar dos ejemplares de tortuga de laguna, o Phrynops hilari. Esta especie prefiere vivir en aguas calmas con abundante vegetación. Un ave que nunca puede faltar en nuestras salidas es la paloma torcasa.
Sobre un gran eucaliptus que está en una isla de la laguna se encontraba esta bandada de golondrinas domésticas. También se posó en él por un largo rato un ejemplar de carancho. Desde las alturas estuvo viendo si se encontraba alguna posibilidad de conseguir alimento fácil, ya que no nos olvidemos que al igual que el chimango son aves oportunistas. Un paseriforme muy común que pudimos observar es el venteveo. Este pájaro pertenece a la familia Tiranidae y se distribuye en gran parte de la Argentina. Otro tiránido que apareció repentinamente cuando escuchó el ruido a comida fue el picabuey. Volviendo a las aves acuáticas que no son patos, nos encontramos con esta pollona negra. Y con este pequeño maca cara blanca. También logramos registrar a esta hermosa garcita azulada, una especie que no veíamos desde enero del año pasado. Esta garza suele posarse a orillas de los lagos esperando la oportunidad de ver una presa y lanzar un rápido movimiento con su pico. Y para finalizar, la última especie que registramos es un loro nativo de la Argentina, pero que fue introducido en la provincia de Buenos Aires. Es el calancate ala roja.
Su cuerpo es en gran parte verde, con varias manchas rojas en la cabeza, cuellos y hombros. Bueno gente, terminó la salida acá en la República de los Niños. La verdad que es súper interesante, es muy positivo que hayan reabierto este lugar. Pudimos observar 38 especies de aves, una tortuga, la verdad está muy linda el lugar y unos lindos registros. Con la primavera está a full la actividad de todos los animales, así que espero que les guste el video y nos vemos en la próxima aventura de Buscando Fauna.